Hello everyone, we are in week 14. Vamos a empezar a desarrollar la unidad de la semana 14, which is unit number 7, current projects, proyectos actuales. The topic for today is gerunds or the ing form. El tópico o el tema a trabajar el día de hoy es gerundio o la forma ing como se le conoce comúnmente. The reason why we are going to start right here, la razón por la cual vamos a empezar por este tema is because for this third term, para este tercer corte, our main topic is present continuous. Nuestro tema principal es presente continuo. Hence, we are going to develop this topic step by step. Vamos a desarrollar este tema paso a paso. And the first thing to talk about is gerunds. Y el primer inciso o el primer componente que vamos a abordar para trabajar presente continuo son los verbos en gerundio o la forma ing. So I have shared with you some material that I am going to socialize. He compartido con ustedes un material que voy a socializar. The first thing that I share with you is a set of flashcards. Lo primero que van a encontrar en esta pestaña es un conjunto de flashcards o tarjetas de estudio where you're going to find verbs, donde van a encontrar los verbos. In this case, we have a stop. Tenemos el verbo stop, detener o parar. And then you're going to find the ing form y van a encontrar luego el mismo verbo, pero en su forma gerundio, es decir, con la ing. You're also going to find the rules in a PDF document. También van a encontrar las reglas para formar gerundios en un documento PDF. There is an external link. Hay un link externo o material complementario donde empezamos a tratar lo que es el presente continuo. And there is an assignment and a forum. Y hay una tarea y un foro. For the video tutorial, we are recording the video right now. Para el video tutorial ya sabemos que es este video que estamos grabando en este momento, which after the class will be shared in that space, que después de la clase va a ser compartido en ese espacio. So I'll explain briefly what the activity is about. Voy a explicar brevemente de qué trata la actividad so that we can go into the explanation, para podernos ir de inmediato a la explicación gruesa del tema. So, our activity is made up by 2 steps. Nuestra actividad consta de 2 partes. The first one is the forum. La primera parte que vamos a resolver es el foro, porque con ella vamos a hacer las 2 entregas que tenemos pendientes en esta semana. So, in the forum, you're going to find a test. En el foro van a encontrar un test, which you must answer, que deben responder. So we're going to try to solve the exercise. Vamos a tratar de resolver el ejercicio based on the material that we have here, basándonos en este material o las flashcards. We have some questions. Tenemos aquí preguntas de escritura, de matching, selección múltiple y falso verdadero. I'll choose one. Voy a escoger una. And it is providing me the ing form of the verb have. Me está dando un verbo en ing. What I have to write here, lo que debo escribir aquí es cuál es la forma original de ese verbo cuando no está en gerundio. Once you have solved all the tests, una vez hayan resuelto todo el test, you're going to go here, van a irse aquí, and you're going to check answers y van a revisar sus respuestas. Yes, as I only answer one, como solamente respondí una, las demás se las va a mostrar incorrectas. Of course, you have to answer all the questions. Como ustedes van a responder todas las preguntas, deben mostrarles el reporte de todas las preguntas. Y cómo fue su desempeño en el test. In my case, I got a 7%. Yo simplemente obtuve un 7% porque solamente respondí correctamente una pregunta. Once I've done this, una vez he hecho esto, I have to continue with the following step. Voy a continuar con el siguiente paso, which is print the test. Imprimir el test con mis resultados. Me va a arrojar un documento PDF con el detalle de las preguntas y cuál fue mi respuesta. Ese documento PDF
Una vez lo tenga descargado en mi computador, lo voy a cargar en la tarea. Where you see the hand holding a document, donde vemos la mano que está sosteniendo un documento. I am going to place my PDF there. Voy a subir mi PDF allí. And finally, y finalmente, I'm going to go to the forum. Me voy a dirigir al foro. Where I am going to write, donde voy a escribir mis resultados. So, the forum says, el foro dice, for your participation, you must write your score. Para tu participación debes escribir tu puntaje y contarnos el número de respuestas correctas que obtuviste. In my case, I am going to do the example. Voy a hacer el ejemplo. With my results, con mis resultados. Mi nota obtenida fue 7%. I had correct answers, respuestas correctas, 1. That's for me. Eso es para mi caso. You're going to do the same but with your answers. Ustedes van a hacer lo mismo pero con los resultados que ustedes obtuvieron. Now, having done this, habiendo explicado lo que deben hacer en la tarea, let's go into the topic. Vamos a pasar a explicar el tema como tal. Hence, I am going to go to the board. Me voy a pasar al tablero o a la pizarra. And we're going to do the explanation as clear as possible. Y vamos a tratar de hacer esta explicación tan clara como sea posible. So, gerunds or ing form. Gerundios o forma ing de los verbos. I am going to place it right here. Sorry, my mistake. Week 14. So, what is a gerund? ¿Qué es un gerundio? ¿Y por qué lo representamos con ing? Gerund is a form of verb. El gerundio es una forma de los verbos. It's not a tense by itself. No es un tiempo por sí mismo. Cuando los encontramos solos, entonces no nos expresan ni presente ni pasado, a no ser que estén acompañados de un verbo auxiliar. El gerundio es básicamente una forma verbal que me indica si la acción tuvo una duración, en este caso, mayor a lo que habitualmente suele suceder cuando trabajamos con presente simple. Esto para el caso de gerundios dentro del presente continuo, que es el tema a desarrollar. En español, el gerundio son aquellos verbos, o el gerundio de los verbos, es aquella forma en la cual se le agrega ando, endo, los sufijos ando, endo a los verbos.
For example, if I say trotar, in Spanish I would say trotando. In English that would be jog, jogging. If I say llover, in Spanish would be lloviendo. In English would be rain, raining. So that's what we call gerundio. Eso es lo que llamamos gerundio. Now, if you take a look at the examples that I have provided, si logramos ver los ejemplos que acabamos de escribir, you're going to realize that for this verb, which is trotar, se van a dar cuenta que para este verbo que es trotar, I have a double G. Tengo una doble G que no estaba en el verbo en su forma original. And if I go to rain, y si me voy a rain, para el caso de rain, no duplicamos ninguna letra. ¿A qué se debe esto? Básicamente se debe a que siempre que nosotros en inglés vamos a agregarle algún sufijo a una palabra, sea un verbo, un sustantivo, cualquiera que sea, siempre vamos a encontrar reglas de escritura that are somehow what we call in Spanish ortografía y puntuación. En este caso, ortografía. In English we call them spelling rules. En inglés los llamamos spelling, que es reglas de escritura. Antes de agregar la ing, entonces, yo debo conocer una serie de reglas que me van a servir de guía para formar el gerundio de los verbos. So we're going to start with the rules. Vamos a empezar con las reglas. Rule number 1 says, la regla número 1 dice, verbs ending in E, verbos terminados en E, y agrego ing. Voy a eliminar la E, deshacerme de ella por completo y voy a agregar ing. Example. So if I say dance, el gerundio sería dancing. Rule number 2, regla número 2. Verbs ending in Y. Verbos terminados en Y. Here, it doesn't matter whether you have a vowel or a consonant before the Y. Aquí, para el gerundio, no es relevante y no importa si antes de la Y tenemos una vocal o una consonante. Aquí no tiene ninguna incidencia en la regla como tal. ¿Qué vamos a hacer con los verbos que terminen en Y? Cualquiera que sea el caso. We're going to add ing. Vamos a agregarles ing. Examples. So, play. We say playing. Y miren que antes de la Y en play hay una vocal. Yo simplemente agregué la ing sin modificar nada más. Vamos con otro ejemplo. Try, intentar. El gerundio sería trying. Entonces, si try es intentar, trying sería intentando. Rule number 3, regla número 3. Verbos terminados en IE. Voy a cambiar la IE por una Y. And then I am going to add ing. Y luego voy a agregar ing. Okay, so let's write an example. Vamos a escribir un ejemplo. There are few verbs with
that follow this rule. Hay pocos verbos que cumplen esta regla. But I am going to choose lie, que es mentir. If I want to say mintiendo, I would have to change. Tendría que cambiar la IE por una Y y luego agregarle ING. Rule number 4. Verbos de una sílaba terminados en CVC. Voy a aclarar aquí que CVC significa consonante, vocal, consonante. What do I have to do here? ¿Qué tengo que hacer aquí? Double the last consonant. Y agregar ING. Stop. ¿Qué es stop? Detener. Si vemos el verbo stop, termina en consonante. Antes de la consonante hay una sola vocal y antes de esa vocal hay otra consonante, es decir, lo que tenemos aquí arriba. ¿Qué debo hacer en ese caso? Duplicar la última consonante, que es la P, stop, y luego agregar ING. Stopping. De esta manera, tendríamos 4 reglas o casos específicos. Existen otras reglas derivadas de la pronunciación y de la entonación de los verbos cuando tienen 2 sílabas. Sobre todo para el caso de la regla número 4. En algunas ocasiones podemos agregarle o seguir esta regla con verbos de 2 sílabas dependiendo de su pronunciación. No obstante, de acuerdo al nivel que estamos trabajando, que es inglés 1, vamos a trabajar estas 4 reglas específicas más una regla general. ¿Cuál es la regla general? Para aquellos verbos que no sigan ninguna de estas reglas anteriores, es decir, no terminen en E, no terminen en Y, no terminen en IE o en consonante, vocal, consonante con una sílaba, simplemente agregamos ING. Un ejemplo, ¿cuál sería aquí? Por ejemplo, vamos a escoger aquí el verbo trabajar. No termina en E, no termina en Y, tampoco en IE y tampoco tiene consonante, vocal, consonante porque tiene consonante, consonante, vocal y no es el orden establecido aquí arriba. Entonces, ¿qué hago aquí? Simplemente agrego ING sin cambiar nada más. In this way, we have 5 rules. De este modo, entonces, tendríamos 5 reglas. I'm going to split them. Vamos a separarlas. That we must follow to form the ing or gerund form of the verb. ¿Qué debemos seguir para formar el gerundio o la forma gerundio de los verbos? Sorry. Now that we've done this, ahora que ya hemos explicado estas reglas, what would be the case of, ¿cuál sería el caso de los ejemplos que tenemos arriba? Jog. Jog sería la regla número 4. ¿Cuál sería el caso de rain? Rain sería la regla número 5, porque rain termina en N y esa letra no está dentro de ninguna de las reglas anteriores. Así que por lo tanto se ajustaría a la regla general, que es la número 5. If we think of other verbs, si pensamos en otros verbos como estudiar, study, termina en Y, I just add
ing, simplemente le agregaría ing. Or verbs such as write, o verbos como escribir, que terminan en e, le agregaríamos ing eliminando la e, es decir, la regla número 1. What are we going to use this for? ¿Para qué vamos a utilizar esta forma gerundio? Déjenme colocar aquí una nota aclaratoria. PS, postdata. CVC is CVC hace referencia a consonante plus vowel plus consonant. So, we're going to use this for, vamos a utilizar esto para el tiempo presente continuo. What is present continuous or present progressive? ¿Qué es presente continuo o presente progresivo? Is when I use the ing form, es cuando utilizo la forma ing along with a verb to be, acompañada del verbo to be en presente, to indicate that I am performing an action right now, or at this precise moment, or in the present. Quiere decir que estoy utilizando el verbo to be en presente con una forma gerundio, con un verbo en forma gerundio para expresar que estoy realizando una acción en este momento, en la actualidad, en el presente. Contrario a lo que pensamos, porque ya trabajamos el presente simple me sirve a mí para hablar de cosas que suceden de manera repetitiva o rutinaria, como lo habíamos visto. Todos los días me baño, todos los días desayuno, todos los días estudio, todos los domingos descanso. Pero no me sirve para hablar, por ejemplo, de lo que estoy haciendo en este preciso momento, el día 13 de mayo a las 10:48 de la mañana. No me sirve para eso. ¿Qué tiempo me sirve a mí para hablar de lo que se está haciendo ahora? Me sirve el presente continuo, que es el tema que vamos a trabajar a continuación. Presente continuo o presente progresivo. So let's start by the structure. Vamos a empezar por la estructura. Está compuesto por un verbo auxiliar más un verbo en ing o gerundio. That's the main formula. Esa es la fórmula principal. ¿Cuál va a ser mi verbo auxiliar? Okay, my auxiliary verb is going to be verb to be. Va a ser el verbo to be en presente. Eso es lo mismo que decir que mi verbo auxiliar va a tener cualquiera de estas tres formas. Am, is, are. At the very beginning of this course, al principio de este curso trabajamos el verbo to be durante el primer corte y definimos que el verbo to be se podía conjugar de acuerdo a las personas gramaticales como am, is, are. La forma más sencilla de relacionar esto es a través de los pronombres. Habíamos dicho que la conjugación correcta era I am, you are, we are, and they are. ¿Qué significa el verbo to be?
Definíamos en aquel momento que el verbo to be significa ser o estar. Entonces, si yo digo I am, es yo soy o yo estoy. You are, tú eres o tú estás, ustedes son, ustedes están, y así con cada uno de los pronombres. No obstante, para el caso del presente continuo, como nuestro verbo to be va a ser el auxiliar, su significado aquí va a ser siempre estar. Es decir, cuando el verbo to be está haciendo la función de verbo auxiliar en el presente continuo, su significado es estar. Voy a ponerlo aquí a un costado como un recordatorio. Y aparte del verbo to be, que ya definimos que va a ser nuestro auxiliar, vamos a tener un verbo en gerundio, que ya acabamos de ver las implicaciones y las reglas a seguir para formar el gerundio de los verbos. So let's provide an example. Vamos a mirar un ejemplo. I'm going to work with she. Voy a trabajar con ella. Mi auxiliar es el verbo to be. De acuerdo a lo que tenemos a un costado, la forma del verbo to be que trabaja con este pronombre es is. Y como está como auxiliar, su significado es estar. She is, ella está. And I want to say that she's cooking, ella está cocinando. Entonces tengo sujeto, verbo auxiliar, que es el to be. Tengo el verbo en gerundio. Y un complemento que en este caso es la cena o la comida. She's cooking the meal. Está cocinando o preparando la comida. He is playing soccer. Él está jugando fútbol. Sujeto, verbo auxiliar, verbo en gerundio y complemento. Another one. I am, y quiero trabajar con el verbo estudiar, pero no está en gerundio, debo colocarlo en gerundio. ¿A qué regla me voy a ir? Me voy a ir a la regla número 3, que me dice, perdón, número 2, que me dice que para los verbos terminados en Y simplemente agregamos la ing sin hacer ninguna modificación. I am studying English, estoy estudiando inglés. So I have 3 examples, 3 ejemplos para las oraciones afirmativas. ¿Qué elementos tienen estas oraciones? Sujeto. De acuerdo al sujeto, escojo la conjugación del verbo to be, luego coloco mi verbo en ing y el complemento. One more, una más. We are working at home, estamos trabajando en casa. Sujeto, auxiliar, verbo en gerundio y complemento. So, if I wanted to make it negative, si quisiera hacer oraciones negativas, then I am going to have the following. Entonces tendría lo siguiente. Auxiliar, negación y verbo en ing. I'm going to take these 4 sentences. Voy a tomar estas 4 oraciones. Vamos a modificarlas de tal manera que queden de forma negativa. So she, mi sujeto, me indican que debo seguir con el auxiliar is, pero ahora debo agregar la negación. She is not cooking the meal. Ella no está cocinando o preparando la comida. He is, ya tengo sujeto y auxiliar, negación, el verbo que va a estar en gerundio, playing soccer. I am not studying English. Yo no estoy estudiando inglés. And finally we have, y por último tenemos, we are not working at home.
One more thing to review, algo más para recordar con respecto al verbo to be, que lo trabajamos durante el primer periodo de clases, are the contractions, son las contracciones. So I can contract in affirmative and negative way. Puedo contraer de forma afirmativa y negativa. Las contracciones para la forma afirmativa serían I am, your, ¿y qué estoy contrayendo aquí? Estoy contrayendo el pronombre con la conjugación del verbo to be. We're, there, his, she's, it's. Estas serían contracciones para la forma afirmativa. Can I contract in the negative form? ¿Puedo contraer en la forma negativa? Yes, I can. Sí, claro que puedo. But only with two of the conjugations of verb to be, pero solamente puedo contraer de manera negativa con dos de las conjugaciones del verbo to be. ¿Cuáles son esas? Con are y con is. Por ejemplo, para decir are not, yo también podría decir aren't. Y para decir is not, es posible utilizar la contracción isn't. And remember that we call these contractions. Contracciones, ¿ya? So for the record, this was the explanation of ing form. Para que lo tengan presente, esta es la explicación de la forma gerundio y cómo la utilizamos en oraciones afirmativas y negativas en el presente continuo. ¿Y para qué utilizamos el presente continuo? Que ya dijimos que es para hablar de acciones que están tomando lugar en el presente, en una ahora que puede ser hoy, puede ser este año, puede ser este mes, este semestre, pero es presente.